El 27 de junio del 2010, en el estadio Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica, Argentina y México estaban a punto de jugar los octavos de final del Mundial. Los dos equipos esperaban en el túnel de acceso al campo. Messi estaba concentrado en silencio. Tevez hablaba con sus compañeros. Higuaín revisaba sus botines. Y Diego Armando Maradona, el técnico argentino, hacía algo que nadie esperaba de alguien a punto de disputar un partido de eliminación directa en el mundo. Maradona buscaba a alguien, entre los jugadores mexicanos, uno por uno, hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, se detuvo, le extendió la mano, y le dijo algo que el mundo del fútbol tardó años en conocer. El hombre que Maradona buscó primero no fue Rafa Márquez, el capitán. No fue Chicharito, la figura joven. No fue Guillermo Ochoa. El primero que Diego Armando Maradona buscó en ese túnel, antes del partido más importante del Mundial para Argentina, fue Cuauhtémoc Blanco, un hombre de 37 años que había estado a punto de no ir a ese Mundial. Un jugador al que su propio técnico 4 años antes había dejado fuera de la convocatoria. Un futbolista que la prensa mexicana venía dando por terminado desde 2006, y Maradona lo buscó primero a él, antes que a nadie. Esa anécdota, contada años después por Roberto Montoya, auxiliar técnico de Javier Aguirre en ese Mundial, es la prueba más contundente de algo que la prensa mexicana tardó demasiado en procesar. Diego Armando Maradona tenía razón sobre Cuauhtémoc Blanco. Lo había tenido desde antes que cualquier técnico argentino se atreviera a decirlo. Y lo demostró no con palabras. Lo demostró con el gesto más directo y honesto que un futbolista puede hacer con otro. Buscarlo en el momento de máxima presión para darle la mano antes que a nadie más. Esta es la historia real, verificable, de por qué Maradona respetó a Cuauhtémoc Blanco cuando muchos en México lo habían subestimado. ¿Qué pasó en el túnel de Soccer City esa noche? Y cómo esa relación entre dos leyendas del fútbol latinoamericano sobrevivió más allá del fútbol y más allá de las fronteras. Para entender el peso de lo que pasó en ese túnel, primero hay que regresar 4 años antes, al año 2006, al Mundial de Alemania, y a una decisión que todavía duele en el fútbol mexicano. Ricardo Lavolpe era el técnico de la selección mexicana para el Mundial de Alemania 2006. Un técnico argentino con ideas tácticas propias que había llevado al equipo a buenos resultados en las etapas previas. Pero Lavolpe tenía un problema con Cuauhtémoc Blanco. No era un problema de talento, era un problema de sistema. Para el esquema que Lavolpe quería implementar en el Mundial, Cuauhtémoc no entraba y Lavolpe lo dejó fuera de la convocatoria. La reacción en México fue brutal. Cuauhtémoc era el ídolo de la afición del América. Era el jugador que la gente en las gradas pedía que jugara. Era el hombre que había vivido el Mundial de Francia 1998, el de Corea-Japón 2002, el de Sudáfrica 2010. Un jugador con la calidad y la experiencia que ningún sistema táctico debería haber podido ignorar. Pero Lavolpe lo ignoró. Y México llegó a los octavos de Alemania 2006 y cayó contra Argentina, 1-2 en tiempo extra, con ese gol de 30 metros de Maxi Rodríguez que todavía vive en la memoria colectiva como herida abierta. ¿Qué hubiera pasado si Cuauhtémoc hubiera jugado ese Mundial? La pregunta lleva casi 20 años sin respuesta definitiva, pero hay alguien que desde el primer momento tuvo una opinión muy clara. Alguien que vio a Cuauhtémoc Blanco desde el lado de enfrente, en múltiples partidos durante años, y que nunca dudó de lo que ese jugador representaba. Diego Armando Maradona. Maradona y México tienen una historia especial que empieza en 1986. Fue en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde Diego levantó la Copa del Mundo con Argentina, derrotando a Alemania en la final. Ese torneo, el más glorioso de su carrera, fue posible gracias a México. Y Maradona nunca lo olvidó. Durante décadas, cada vez que el tema de México surgía en una entrevista,
Diego hablaba del país con un cariño genuino que iba más allá de la diplomacia futbolística. Pero su relación con Cuauhtémoc Blanco en particular tiene un origen más específico. Durante los años 90 y la primera década del 2000, cuando ambos todavía eran jugadores activos o recién retirados, Maradona siguió de cerca la carrera del ídolo del América. No era un seguimiento formal. Era el tipo de atención que un jugador de élite le presta a otro que reconoce como par. Y Maradona, que había jugado contra las mejores defensas del mundo, que había visto a los mejores mediocampistas del fútbol mundial, tenía una valoración muy clara del nivel real de Cuauhtémoc Blanco. No era un jugador bueno para México, era un jugador bueno en términos globales. Y esa diferencia, para Maradona, era importante. Cuando Argentina y México se enfrentaron en octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, Maradona llegaba como técnico del albiceleste con una selección cargada de figuras. Messi, Tevez, Higuaín, Verón, Cambiaso. Era uno de los equipos favoritos al título. México, mientras tanto, llegaba con Javier Aguirre en la banca, con Rafa Márquez como capitán, con Chicharito como la joven promesa, y con Cuauhtémoc Blanco como el veterano de 37 años que iba a su último mundial. En la conferencia de prensa previa al partido, el propio Maradona ya había mandado señales claras sobre cómo veía a México. En sus palabras textuales, documentadas por el diario de Cuyo de Argentina antes del partido, Maradona declaró que México era un equipo a respetar y que Argentina iba a respetarlo dentro de la cancha, y elogió a Javier Aguirre, diciendo textualmente que era un gran técnico que está metiendo a México en octavos con mucha lucha y sacrificio. Pero la declaración más contundente de Maradona sobre México y sobre Cuauhtémoc no vino en una conferencia de prensa. Vino en ese túnel, en los minutos previos al partido más importante del Mundial para Argentina. Y fue una acción, no una frase. Fue el gesto de buscar primero a Cuauhtémoc en el túnel, cuando cualquier técnico de élite en esa situación hubiera estado 100% concentrado en su propio equipo. Roberto Montoya, auxiliar técnico de Javier Aguirre en ese Mundial, es quien documentó la anécdota para TUDN años después. Y sus palabras son precisas. Dijo textualmente: por supuesto, en el túnel Maradona, busca a Cuauhtémoc y lo saludó. ¿Dónde está Blanco? Luego fue con Márquez, pero al primero que buscó fue a Blanco. Primero a Blanco, después a Márquez, y después al resto. ¿Por qué Maradona buscó primero a Cuauhtémoc? Para entenderlo, hay que entender lo que Maradona veía en Blanco que la prensa mexicana de esa época no terminaba de valorar correctamente. Cuauhtémoc Blanco tenía una característica que muy pocos futbolistas en la historia del fútbol latinoamericano han tenido en el mismo nivel: la capacidad de cambiar la emoción de un partido en un solo movimiento. No con velocidad, no con física, con habilidad técnica pura y con algo que en Argentina llaman viveza criolla. La capacidad de hacer lo inesperado en el momento donde el rival menos lo espera. Esa característica, Maradona la reconocía inmediatamente porque era exactamente la misma que él mismo poseía. La jugada del Cuauhtémoc, ese movimiento donde Blanco saltaba con el balón entre las piernas para eludir a dos defensas, era la expresión más visual de una mentalidad futbolística que Maradona entendía a nivel personal. No se trataba de una jugada de circo. Se trataba de la afirmación de un jugador que no tenía miedo de hacer lo impredecible cuando el partido lo requería. Y Maradona, que llevaba décadas siendo el jugador más impredecible del fútbol mundial, reconocía eso en Cuauhtémoc. El partido de Sudáfrica 2010 terminó con Argentina ganando 3-1, con polémicas incluidas, con un gol de Tevez claramente fuera de lugar que el árbitro Rossetti convalidó. México eliminado otra vez en octavos, otra vez contra Argentina. Pero lo que pasó después del partido también vale la pena documentar. En el vestuario argentino, según reportes de la prensa latinoamericana, hubo euforia pero también tensión por la polémica del gol de Tevez.
Y Maradona, que en ese momento era técnico y no jugador, manejó el vestuario con la intensidad que lo caracterizaba. Del lado mexicano, la derrota cayó como otra herida más en la larga historia de octavos perdidos. Cuauhtémoc Blanco, que había jugado un papel simbólico más que protagónico en ese mundial por su edad, salió del Soccer City sabiendo que probablemente era su último partido en una Copa del Mundo. Pero la historia entre Maradona y Cuauhtémoc no terminó en Sudáfrica 2010. De hecho, tuvo un capítulo más que muy pocos analistas del fútbol mexicano han destacado con la profundidad que merece. En el verano del 2018, Diego Armando Maradona fue contratado como técnico de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión de México. Un movimiento que hizo noticia en todo el mundo porque era la primera vez que Maradona dirigía en México. Y una de las primeras cosas que Maradona hizo al llegar a Sinaloa fue pedir un encuentro privado con Cuauhtémoc Blanco. Para ese momento, Cuauhtémoc era gobernador electo del estado de Morelos. Había dejado el fútbol activo, y sin embargo, Maradona insistió en verlo. El encuentro ocurrió. Las redes sociales de los Dorados publicaron imágenes de ambos juntos con la frase «¡Cuánta historia dorada en estas fotos!», en alusión al paso de ambos por el club sinaloense. Cuauhtémoc también había tenido un capítulo como jugador en Dorados entre 2012 y 2013. La conexión era real y profunda, y apenas unos meses después, cuando Cuauhtémoc ganó oficialmente la gubernatura de Morelos en las elecciones del 2018, Maradona desde su programa, de la mano del 10, mandó un mensaje que se convirtió en viral en México. Sus palabras textuales, documentadas por el diario Récord, fueron: «Aguante Cuauhtémoc y aguante López Obrador. Y seguimos ganando terreno». Esa declaración pública de apoyo político, hecha por uno de los futbolistas más legendarios de la historia a un ex compañero de profesión mexicano, demuestra algo que va más allá del fútbol. Maradona consideraba a Cuauhtémoc Blanco un igual. No solo en el fútbol, también como figura pública, como ídolo de masas, como representante de valores culturales que ambos compartían. Y cuando Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020, Cuauhtémoc Blanco fue uno de los primeros mexicanos en reaccionar públicamente. Según el reportaje de Reforma, el entonces gobernador de Morelos mandó un mensaje lamentando su fallecimiento y recordando su amistad y los encuentros que habían sostenido en varios episodios de su vida. Amistad. Esa fue la palabra que Cuauhtémoc usó para describir lo que tenía con Diego Armando Maradona. Repasamos los datos verificables de esta historia silenciosa entre Maradona y Cuauhtémoc Blanco. Ricardo Lavolpe deja fuera a Cuauhtémoc Blanco de la convocatoria al Mundial de Alemania 2006. México cae en octavos contra Argentina 1-2 en tiempo extra. 17 años después, en octubre del 2023, Lavolpe pide perdón públicamente ante medios durante el evento de la investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, 27 de junio del 2010, Mundial de Sudáfrica, octavos de final. En el túnel del estadio Soccer City de Johannesburgo, Maradona, técnico argentino, busca específicamente a Cuauhtémoc Blanco antes del partido y lo saluda de mano en primer lugar. Hecho confirmado por Roberto Montoya, auxiliar técnico de Javier Aguirre, en entrevista con TUDN. En la conferencia de prensa previa al partido, Maradona declara textualmente que México es un equipo a respetar, y elogia a Javier Aguirre como un gran técnico que está metiendo a México en octavos con mucha lucha y sacrificio. Fuente documentada por el Diario de Cuyo de Argentina. Verano del 2018, Maradona es contratado por Dorados de Sinaloa. Al llegar a México, solicita y concreta una reunión privada con Cuauhtémoc Blanco, gobernador electo de Morelos. Los Dorados publican imágenes del encuentro con la frase «¡Cuánta historia dorada en estas fotos!». Julio del 2018, tras la victoria de Cuauhtémoc en las elecciones de Morelos, Maradona en su programa, de la mano del 10,
Declara textualmente, aguante Cuauhtémoc y aguante López Obrador, y seguimos ganando terreno. Fuente documentada por el diario Récord de México. 25 de noviembre del 2020. Fallecimiento de Diego Armando Maradona. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, emite comunicado de condolencias recordando su amistad y los encuentros sostenidos a lo largo de los años. Fuente. Reforma. La ironía más grande de toda esta historia es la siguiente. Ricardo Lavolpe, el técnico argentino que dejó fuera a Cuauhtémoc del Mundial 2006 argumentando que no encajaba en su sistema, tardó 17 años en pedir perdón. Diego Armando Maradona, el técnico argentino que en ese mismo periodo lo buscó en el túnel de un octavo de final mundialista, que fue con él a verlo cuando dirigía en Sinaloa, que lo felicitó cuando ganó las elecciones, que lo apoyó públicamente cuando lo necesitaba, nunca necesitó pedir perdón porque nunca necesitó subestimarlo. Un argentino lo dejó fuera de un mundial. Otro argentino lo buscó primero en el túnel del siguiente. Esa diferencia, discreta pero absoluta, es la prueba más contundente de lo que Maradona sabía sobre Cuauhtémoc Blanco, y de lo que la prensa mexicana tardó demasiado en reconocer. Si crees que la relación entre Maradona y Cuauhtémoc Blanco es una de las historias más subestimadas del fútbol latinoamericano, comenta abajo. ¿Crees que México hubiera pasado de octavos en Alemania 2006 si Cuauhtémoc hubiera jugado ese mundial? Coméntalo. Suscríbete a este canal para más historias documentales del fútbol mexicano y mundial. Y la próxima semana voy a publicar la historia de lo que Pelé dijo públicamente sobre Hugo Sánchez en el 2004, cuando lo incluyó en su lista FIFA 100, y las declaraciones que el propio Pelé hizo sobre la carrera del Pentapichichi, que ningún medio mexicano cubrió con la profundidad que merecía. Nos vemos en el siguiente.